Oigan, chicos, estamos transmitiendo en vivo en YouTube. ¿Prisma ya está? No, todavía no. Facebook, ahí está. Prisma todavía no. Ok. Estamos teniendo la transmisión en YouTube, pero ahorita lo arreglamos. Sí. Qué placer verlos, chicos, este sábado. Eh, ha faltado mucha gente y otra gente llega tarde, pero qué bueno que vino. No, ha estado faltando mucha gente porque, oigan, ha estado la enfermedad bien intensa, ¿eh? Hay familias enteras enfermas de gripa, porque es influenza y gripa, todo, porque todavía existe la influenza y la gripa, chicos, ¿eh? No todo es COVID. Influenza. Sí, todavía existe la influenza, ¿eh? Am, sí, no se va a acabar. Entonces, pero pues obviamente ahorita con la paranoia piensan que todo que es COVID, ¿sí? Que muy bien pudiera ser, pero pues bueno, ya estamos curados de espanto. Aunque ya como iglesia, ya prácticamente todo nos dio. ¿O alguien aquí no le haya dado COVID? Todo nos dio ahora. Ok, vamos a ver la sesión 7. Ya casi, ya vamos avanzando al tema de patriarcado, chicos. Vamos a ver la sesión 7. Vamos a ver la travesía y la expectativa del varón. A ver, ¿y estamos transmitiendo todo bien? Ya. Prisma no quiere. Si no quiere, ahorita le dices a mi esposa que te ayude. Vamos a orar. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Amado Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te damos tantas gracias, Señor, por tu presencia en medio nuestro, Señor. Porque gracias a la obra que Jesús hizo por nosotros, podemos disfrutar de tu presencia, Señor. Y queremos hoy, Señor, no solamente alabarte, exaltarte, sino disponer nuestro corazón para aprender de ti y de tu palabra, Señor. Y te ruego que tú hables a través de mí, Señor. Cubras cualquier deficiencia y que tu Espíritu Santo pueda fluir, Señor, con toda libertad, con toda sabiduría, Señor. A través de mí, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos. Hoy vamos a ver la travesía y la expectativa del varón. ¿De qué trata esto? Obviamente hemos estado platicando qué onda con el patriarcado y demás. Vimos la vez pasada los bloqueadores del desarrollo de hombría, ¿se acuerdan? ¿Cuáles fueron los 3 bloqueadores que habíamos visto? Las heridas, la crianza, una mala crianza y asuntos de la naturaleza pecaminosa. En pocas palabras, cuando el Espíritu Santo llega a tu vida y te posee por la obra de Cristo, lo que empieza a hacer en tu vida, en el proceso de santificación, te empieza a ser un hombre. Sí, empieza a desarrollar tu hombría. Sí, qué heavy. Te empieza a conformar a la imagen de Cristo. Pero dentro de este proceso que el Señor hace en nuestras vidas como varones, hay gente que he escuchado el comentario, no sé si les ha pasado, que hay protocolos o ceremonias que marcan la transición, por ejemplo, en las mujeres de niña a mujer, ¿sí? Eh, y eso en muchas culturas se celebra, eso aquí en México es el 15 años, donde ya deja de ser una niña y ya se convierte en mujer y pues se celebran el 15 años y demás. Um, pero una de las quejas que he escuchado es que no hay una ceremonia de transición para los varones. ¿Sí les ha tocado? Los judíos. Los judíos. No, que ceremonia de transición para diferentes hombres. Y algunos dicen, bueno, es que por causa de eso los varones llegan a edades ya de adultez y demás, todavía sin el cambio de chip, porque nunca hubo una transición en su psique por medio de alguna ceremonia o algo así. Pero lo interesante es que sí hay ceremonias para la transición de niño a hombre en diferentes culturas, que son rituales que llevan al niño a un cambio de mentalidad donde ya oficialmente ya se te reconoce como un varón, como un hombre, ya dejas de ser un niño. Y estos rituales típicamente involucraban, como desde esperarse, dolor físico, emocional para pasar la prueba de hombría. ¿Te imaginas? Y esto era para darle la oportunidad de mostrar coraje, resistencia y habilidad de controlar sus propias emociones. Y hay rituales bien interesantes, chicos.
Uno de ellos, por ejemplo, es el de la tribu de Usus, de el salto del bungee. Hacen una construcción de madera, así de puros palos, así enorme, de unos 30 metros de altura. Pero es bungee así, no como a las versiones actuales. No con la seguridad, no es con el resorte con el que rebotas, es a la brava y a la antigüita, órale, sí. Los hombres que viven en Vanuatu, en una isla pequeña del Pacífico, construyen una torre y después cuando hacen la transición, la celebración de esta transición de niño a hombre, circuncidan al joven y tiene que aventarse del bungee. ¿Qué cae? No. O sea, tiene que aventarse y tiene que quedarse bien corto del piso. Sí, es una soga. No se imagínate. No, gracias a Dios de que vivimos en México, chicos. Otra ceremonia, por ejemplo, es de la tribu de Madhudha, de los aborígenes de Australia, donde el paso a la hombría se realiza por medio de la circuncisión. Sí. Obviamente la circuncisión que se conoce que también se practicaba en la Biblia, pero no solamente eso, sino que es la circuncisión y una incisión en el pene que lo hacen varios meses después. Qué salvaje, sí, bien salvaje. La tribu Ahmar de Etiopía, por ejemplo, la transición de niño a hombre lo hacen el joven. Tiene que saltar un toro y luego saltar en las espaldas de varias vacas varias veces. O sea, son varias vacas alineadas y tiene que estar saltando. No, pero pues, encima de las vacas. Sí. ¿Mande? No sé cómo está la cosa. No pude ver ahí eso. Los Spartans de la antigua Grecia, por ejemplo, era la transición para convertirse en varón era siendo un soldado, sí, básicamente. Tienes que estar enlistado como soldado y el entrenamiento comenzaba a los 7 años. Para los 18 era la prueba de graduación donde ya pasabas de niño a adulto, en donde mandaban al joven al despoblado con un cuchillo nada más y era sometido, su cometido era matar al mayor número de esclavos del Estado, que tenían, ya es que los gobiernos tenían a veces esclavos en ese entonces. Tenía que matar al mayor número de esclavos sin ser detectado y regresar a la escuela militar en una sola pieza. Obviamente los esclavos no se iban a dejar, ¿sí? Tenían que completar el rito, ya podía casarse y podía adquirir las responsabilidades dentro de esa sociedad. La tribu Satare Mawe de Brasil, por ejemplo, el joven tenía que meter su mano a un guante con tejido de hormigas bala. Sí, que son las más dolorosas. Y tiene que soportar las picaduras de esas hormigas durante más de 10 minutos sin hacer ruido. ¿Te imaginas? El dolor de esas picaduras dura 24 horas. Obviamente para hacer el guante le dan un sedante a las hormigas y las cosen con el aguijón apuntando hacia adentro en un guante hecho de hojas. Nada más imagínate. Entonces tienes que meterlo y... Para las tribus Masái de Kenia y Tanzania, preparan cabañas especiales para la celebración donde decenas de niños van a hacer su transición. Ahí danzan, cantan y toman bebidas especiales para luego ser circuncidados. Una vez circuncidados se le considera un hombre, un guerrero y protector de la tribu. Obviamente la circuncisión, para los que no sepan, es dolorosa y tarda unos 3 meses en sanar. Y por los próximos 10 años esos jóvenes viven juntos en campamentos de guerreros donde reciben el entrenamiento para pelear, entrenamiento de oratoria y para criar animales. Y después de esos 10 años tienen otra ceremonia en la que transicionan de guerrero a un guerrero mayor y después de esto pueden casarse. Sí. Obviamente dentro de los judíos es el bar mitzvah, que es a los 12 años donde al cumplir esa edad ya forman parte de la comunidad religiosa y se celebra con la lectura pública de las escrituras por parte del festejado. Esas son las ceremonias algunos ejemplos de ceremonias que se practican en las sociedades para transicionar a un niño a un adulto, de un
de un niño a un varón. Qué fácil sería si fuera así de técnico, de práctico. O sea, ya, nada más porque pasé la cuestión técnica, me picotearon unas hormigas, ya soy todo un varón. Ya desarrollé toda mi hombría. Qué fácil. La verdad es que en la realidad, de acuerdo al patrón y el panorama bíblico, es aún más complejo. ¿Sí? Y es aquí donde déjame aclararte. Cuando tú naces como varón y eres un varón escogido por Dios para ser hijo suyo, lo que va a pasar es que el Espíritu de Dios te va a adoptar, te va a agarrar de la mano y te va a llevar por una serie de procesos en tu vida para desarrollar tu hombría. Dentro de la fe cristiana, dentro del cristianismo, nosotros entendemos que es el Espíritu de Dios el encargado de guiarnos al desarrollo de la hombría. ¿Sí vamos entendiendo? Y en ese desarrollo de la hombría, Él te va a sumergir en varios bautismos. ¿Sí? Cuando hablo de bautismos, bautismo significa surgimiento. Y cuando hablamos de bautismos del varón, hablamos de las diferentes experiencias por las que tiene que pasar el varón camino al desarrollo de su hombría. Son pruebas o experiencias en las que debe ser sumergido y cada bautismo aumenta su nivel de hombría. Sí. Pablo, cuando hablaba de las tentaciones, ahí en la carta de Corintios y más, decía, confortaba a su público diciéndoles que ninguna tentación que sufras es diferente a las del resto del género humano. Hablando de que hay procesos o tentaciones, hay cosas que son comunes al género humano. Y en el proceso de formación de la hombría hay procesos o hay bautismos que son normales en la vida de todo varón. De hecho, en las consejerías que nos ha tocado dar, sacamos de ese repertorio, llega así el varón así todo llorando, es que me pasó eso, tienes que pasar por eso. Es normal que pases por eso. Es parte del bautismo que el Señor quiere darte en el camino al desarrollo de tu hombría. ¿Sí? Tienes que entender eso. Entonces, ¿cuáles son esos procesos? Ok, bautismos de Dios para el desarrollo de varones. Primero es el bautismo del oficio. Aquí es donde comienza la primera travesía a la hombría. Es la etapa en la que aprende el hombre a hacerse útil. ¿Sí? Y comienza con típicamente a la edad de 12 años, 12, 13 años. ¿Sí? El niño antes de eso estaba bajo el cuidado de su mamá y al cumplir esa edad pasa al cuidado de su papá y se le empieza a involucrar en los negocios de la familia. Ahí es donde empieza a aprender cuestiones del oficio, de oficio. Deja de ser un niño donde se dedicaba completamente a jugar a donde adquiere responsabilidades dentro de su familia y especialmente del negocio de su papá. Acuérdense que en ese entonces los hijos aprendían del oficio de sus padres. No había universidades, nada de eso. ¿Sí? Era aproximadamente a los 12 años. Y según el Talmud, los votos de un varón de 13, a partir de esos 13, de las 13 años, según el Talmud, los votos que el niño hace a esa edad ya son válidos y se le puede reclamar la violación de ellos. Ya sabes que puedes hacer un voto a Dios, de acuerdo a Números capítulo 6. Bueno, dices, bueno, a partir de los 13 años ya es válido. Sí, ya se te toma en serio porque empiezas a adquirir responsabilidades. Y tú puedes ver este ejemplo con Jesús. ¿Sabes cuándo? Cuando se perdió. En Lucas capítulo 6 del 41 al 49 tú ves el episodio donde Jesús, dice que tenía 12 años y fueron a Jerusalén. Y se pierde Jesús. Y lo estaban buscando como loco después de 2 días. Lo encuentran hasta el tercer día. Imagínate. Qué susto. Así como le iba a decir María y José. Señor, ¿te acuerdas del Mesías que nos encargaste? ¿Te acuerdas del Salvador del mundo, Señor? No lo encontramos. Bueno. Fíjate la respuesta de Jesús. ¿Sí? Lo encontraron después de 3 días. Lo encontraron en el templo. Y cuando vieron, cuando lo vieron, perdón, déjame leértelo desde el versículo, Lucas capítulo 2, dice, déjame leerte desde el capítulo 45, dice, pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole y aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndole y preguntándoles.
Y todos los que oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijeron a su madre, Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Ese donde, a esa edad, típicamente en esa cultura era el padre jalaba al hijo y ya quedaba bajo el discipulado y la tutela del padre para que aprendiera los negocios del padre a partir de esa edad. Y tú ves aquí a Jesús siendo bautizado por este proceso, ya aprendiendo los negocios de su padre a los cuales él se iba a dedicar. ¿Sí? Se iba a ser útil. Es ahí donde el padre enseña un oficio a su hijo. O sea, que el padre le enseñe un oficio o que lo mande, ahorita típicamente se manda a prepararlo a instituciones especializadas para eso. Esta es la etapa en la que se hace a un lado la responsabilidad de la niñez y se le encamina hacia la responsabilidad que obtendrá en la vida adulta. ¿Sí? Por eso decía en Galatas 4, del 1 al 2, en otras palabras, mientras que el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. Entonces, a partir de esa edad comienza ya a delegar responsabilidades y enseñarse, se le empieza a enseñar a ser útil. ¿Sí? El bautismo del oficio. Sin este bautismo, el hombre no tiene nada que ofrecer. Este bautismo es crucial en el desarrollo del hombre. ¿Sí? Tiene que hacerse útil. Tiene que saber algún oficio, algo que proveer, algo que ser. ¿Sí? El segundo bautismo es el bautismo de sabiduría y conocimiento. Un varón sin sabiduría o conocimiento no puede dirigir y no podrá dirigir bien en su función de cabeza del hogar o de la iglesia o de cualquier institución sobre la cual esté puesto. Y este proceso, este bautismo típicamente empezaba también a esta misma edad, a partir de los 12. Fíjate las palabras de Proverbios, dice Proverbios 22 del 17 al 21. Presta atención, escuche mis palabras. Aplica tu corazón a mi conocimiento. Fíjate cómo el conocimiento le pasaban de los padres a los hijos. Aplica tu corazón a mi conocimiento. Grato es tenerlas, retenerlas dentro de ti y tener todas a flor de labio. A ti te las enseño en este día para que pongas tu confianza en el Señor. ¿Acaso no te he escrito 30 dichos que contienen sabios consejos? Son para enseñarte palabras ciertas y confiables, para que sepas responder bien a quien te pregunte. Para que sepas responder. O sea, para que sepas, si la gente viene a ti en busca de sabiduría, sepas cómo responder, des respuestas. ¿Sí? Proverbios 23, 12 dice, aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. ¿Sí? Y Proverbios 1, 20 del 22 habla de la sabiduría clamando, dice, la sabiduría clama en las calles, en los lugares públicos, levanta su voz, clama en las esquinas de las calles transitadas, a la entrada de la ciudad razona. ¿Hasta cuándo, muchachos inexpertos, seguirán aferrados a su inexperiencia? ¿Hasta cuándo ustedes insolentes se complacerán en su insolencia? ¿Hasta cuándo ustedes los necios aborrecerán el conocimiento? Fíjate cómo habla de muchachos sin experiencia. ¿Sí? Y típicamente por la edad y demás, el niño obviamente nace ignorante y demás, pero es ahí donde se le empieza a equipar con sabiduría, con conocimiento. Sí, por eso, como la ignorancia es una característica de los niños, Pablo hace esa comparación en Efesios 4:14 cuando dice que ya no seremos como niños zarandeados por cualquier viento de doctrina, hablando de la ignorancia que se da de las escrituras. ¿Sí? Y ese conocimiento es crucial porque va a haber situaciones donde te van a querer chamaquear. Y supone que tú eres el cabeza, tú eres el que vas a tener que dar el proveer conocimiento. Jesús, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando Satanás quiso chamaquear a Jesús con las tentaciones? Oye, tírate porque escrito está. Si no tuviera conocimiento, se hubiera tirado. ¿Sí? Y es ahí donde, por ejemplo, dice en 1 Corintios 14:35. Si tienen preguntas, las mujeres, que pregunten a su marido en casa, porque no es apropiado que las mujeres hablen en las reuniones de la iglesia. Hablando de la responsabilidad del hombre de proveer esta instrucción. Ese bautismo de la sabiduría y conocimiento es indispensable. Y es indispensable para el varón que está llamado a ser cabeza, tanto de su hogar como de la iglesia y demás. Por su responsabilidad de ser cabeza, tiene que pasar por ese bautismo. De hecho, a los reyes, ¿sabes cuál era la instrucción de los nuevos reyes cuando ocupaban cargo? En Deuteronomio 17, del 18 al 20, su instrucción era que se hiciera una copia de la ley y la leyeran todos los días. Porque eso dependía de muchas cosas. Porque tenía que tener el conocimiento para guiar con justicia y con sabiduría
el reino o lo que estuviera a cargo de él. ¿Se acuerdan qué pasó con David cuando violó varias cosas que vienen escritas de la Biblia? Por ejemplo, la Biblia le enseñaba a David que para hacer un censo tenía que cobrar una cuota a los censados. Hizo el censo y pues en su ignorancia no lo hizo como debía. Y vino juicio de Dios sobre toda la nación. O cómo cargar el arca. Venía en las escrituras cómo hacerlo, pero en su ignorancia, sí. El conocimiento es brutal, es crucial en medio para el liderazgo del varón. Y el hombre tiene que pasar por ese bautismo de la sabiduría del conocimiento. Tienes que pasar por esa etapa de preparación. Sí. Por eso cuando hoy estás pasando en el discipulado, lo que Dios está haciendo es básicamente está desuniendo tu hombría. Te está capacitando porque tú vas a dirigir. Y sin conocimiento, pues ¿qué diriges? Sí. Dice Pablo que no permite que las mujeres enseñen a los maridos, sino que aprendan en su misión. Pero pues, imagínate, si el marido no tiene nada para enseñar, ¿qué va a enseñar? Tiene que pasar por esa etapa de conocimiento. Sí, por esa etapa de capacitación. Yo recuerdo cuando estaba a los 14 años que el Señor me salvó. Yo no sabía por qué el Señor me ponía, o sea, me convertí prácticamente en un ratón de biblioteca con tantos libros que me aventaba. O sea, me daban dinero mis papás y me la vivía en la librería cristiana. Compre y compre libros y devorándome todo lo que podía. Y era parte del proceso de preparación que tenía para poder dar después cuando tuviera, para poder dirigir con sabiduría cuando tuviera una familia, una iglesia y demás. Y se espera que pases por eso. Y en el proceso de transición del varón, Dios te va a meter en ese proceso, te va a meter en ese bautismo. Sí, es indispensable. Y de ti, si quieres realmente pasar por eso, ¿no? Porque tú puedes rezongar. Si dices, no, pues me lo trato de esquivar. Pues tu hombría en ese sentido se queda estancado. Otro bautismo es el de la mayoría de edad, chicos. Este se da solito. Bueno, ni tanto. Sí. En la Biblia, al cumplir los 20 años, tenían que estar preparados para hacer frente a varias responsabilidades que tenían como varones. Ya pasaban oficialmente, legalmente, de ser dependientes de los padres a ser mayores de edad, dueños de sus propias decisiones. Uno de los cambios en ese sentido, en esta transición, es tenían que servir en el ejército. 20 años. A 20 años órale, te tienes que registrar. Soy un niño. Ya no se te consideraba niño. Por la edad, ya se te considera un adulto. Números 1 del 2 al 3 habla acerca de eso, de que se tenían que registrar en el ejército los varones de 20 años para arriba. Sí. No solamente eso. A partir de los 20 años, tenían que cumplir con obligaciones económicas como la de impuestos. Al hacer un censo, si ya tienes 20 años, tenías que pagarle. ¿Sí? Ya se esperaba de ti que tuvieras la capacidad y los medios para poder hacerte responsable de esa carga que te estaban poniendo. Y legalmente ya eres responsable. Se acabó el servicio de tutoría que te ofrecían tus papás. Ya. ¿Sí? El servicio de tutoría se acabó. Ya no estás a cargo de ellos. Digo, ya tú no estás a cargo de ellos, sí, exactamente. Ya no les debes obediencia. Cualquier instrucción que ellos te dan, ahora se convierte en consejo. Qué verdad. Ahora tú tomas tus propias decisiones y sufres tus propias consecuencias. Esta transición es importantísima, chicos, pero lamentablemente es que se da dentro del ámbito cristiano. Hay pastores enseñando que siempre tienes que obedecer a tus padres mientras que permaneces como soltero. Esa es una aberración antibíblica, chicos. Sí. Y sí hay pastores enseñando siempre. Me ha tocado, a mí me lo han enseñado, pastores. Enseñando que tienen que obedecer a sus padres mientras que permanezcan como solteros. Lo único que hacen al enseñar eso es alargar la etapa de infancia y postergar la madurez y la hombría del varón. Porque ¿cuándo se va a ser responsable? No, pues tengo que pedirle permiso a mi papá. Ya es tiempo que tomes tus propias decisiones. Nunca los enseñan estas personas a tomar responsabilidad de sí mismos y de sus propias acciones. Los vuelven completamente responsables. Por eso, la mayoría de edad es una transición a la hombría. Y se te debe enseñar, y la iglesia debe cooperar en esa enseñanza a que te hagas responsable de tus propias decisiones. A que ya
tomes tus propias decisiones sin depender de alguien más. ¿Sí? Voy a pedirle permiso a mi papá a ver qué onda. Peor aún cuando te dicen que tienes que pedirle permiso al pastor para lo que quieras hacer, con quién te vas a casar y demás. ¿Sí? Porque llega un punto donde tú vas a tener que tomar tus propias decisiones porque se espera de ti que seas la cabeza de tu familia o de cualquier otro ministerio o situación que el Señor te ponga a cargo. No vas a poder estar dependiendo de otras personas. Entonces, bautismo de la mayoría de edad es crucial. Antes de eso, se te sigue considerando un niño legalmente ante la sociedad. Sí, aunque ya haya comenzado tu proceso de desarrollo de hombría. El otro bautismo es el bautismo de la independencia económica. No solamente se requiere que pases esa edad que te distingue entre niño y una persona independiente, una persona adulta, sino que producto del bautismo anterior viene el bautismo el cual es crucial en el paso de la hombría, que es la independencia económica. En esa etapa, el varón es económicamente independiente. Ya no depende del dinero o manutención de sus padres, sino que ya se hace responsable económicamente de sí mismo. Es crucial esto. ¿Mm? En algún punto, si Dios va a trabajar contigo, te va a llevar a ese proceso de independencia económica. Es crucial. ¿Sí? La capacidad de mantenerte tú solo es lo que distingue a una persona que pasa de la etapa de niñez a una persona adulta. ¿Sí? Yo todavía recuerdo cuando me gradué y demás, estaba emocionadísimo cuando mi papá me dio una cantidad de dinero, que dice mi mamá que eran 100 pesos, pero no, eran más. 50 pesos. Me dio una cantidad de dinero y me dice mi papá, esto es lo último que te doy, de aquí en adelante te rascas con tus propias uñas. Para mí fue, ¡wow! Porque para mí el Señor me está pasando por bautismo donde, ahora sí, tú y yo directamente. Sí, yo te voy a proveer a ti directamente. Y yo sé que para mí no era asunto de que, como yo sabía que mi provisión no era mi papá, sino era Dios a través de mi papá. Y cuando ves eso, ya sabes eso, no te preocupas con, se quitó esa provisión, sí, ahora voy a aprender, Dios va a abrir otros medios y va a utilizar mis dones, habilidades y talentos para eso. Y Dios efectivamente lo hizo. ¿Sí? La capacidad de mantenerte tú solo. Es lo que decía, por ejemplo, Pablo en 1 Corintios 4:2. Dice, nos cansamos trabajando con nuestras manos para ganarnos la vida. Eso es parte de lo que se espera de un varón. Hechos 20:34 dice, ustedes saben que mis dos manos han trabajado para satisfacer mis propias necesidades e incluso las necesidades de los que estuvieron conmigo. Es lo que se espera. ¿Sí? Efesios 4:28 dice, el que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Hablando de esta capacidad de solvencia económica para mantenerse uno mismo y poder ayudar a los demás. Déjame aclararte esto. Tú puedes tener o recibir una herencia. ¿Sí? Pero tienes que distinguir entre recibir una herencia y saber producir. Lo que estamos hablando aquí es saber producir. El que recibe la herencia sin saber producirlo, lo que hace es que simplemente se la gasta. ¿Sí? Es un junior que nada más vive para gastarse la lana que heredó. El bautismo de la independencia no se da cuando recibes la herencia, sino cuando sabes cómo mantenerla y multiplicarla. ¿Va? Es decir, cuando sabes generar ingreso económico. Tienes el caso, por ejemplo, del junior que está en Lucas 15, que es el hijo pródigo, ¿se acuerdan? Que dice, un hombre tenía dos hijos, continuó. El menor de ellos le dijo a su padre, papá, dame todo lo que me toque de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Poco después, el hijo menor, junto con todo lo que tenía, se fue a un país lejano y ahí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Pregunta, ¿este pasó por el bautismo de la independencia económica? No, aunque tuviera la herencia, chicos. Sí, no sabía producir. En cambio, el mayor, fíjate que el hijo mayor decía, mientras tanto el hijo mayor estaba trabajando en el campo. ¿Había recibido herencia? Sí, pero estaba multiplicando, le estaba administrando. Y de hecho, ¿te acuerdan cuando se quejó con su papá? Dice, todos estos años he trabajado para ti como burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. O sea, sabía trabajar. Ya era independiente económicamente. Sí. La capacidad y los medios, estamos hablando de esta independencia económica que te da la capacidad y los medios para que dejes el nido, para que dejes tu casa. No necesariamente lo tienes que dejar, pero tienes que tener esa capacidad para poderlo dejar. Fíjate lo que no solamente dejar la casa, sino que te lleva a transicionar
a la siguiente etapa, que es adquirir responsabilidades. Éxodo 22, 16 dice, si un hombre seduce a una mujer virgen que no está comprometida y tiene sexo con ella, tendrá que pagar a la familia de la mujer la cantidad acostumbrada por una virgen y casarse con ella. ¿Sabes tú que para casarse antes tenías que pagar por la novia? Sí, porque pagan. Que para tengo puras hijas, no, ya el negocio. Tenían que pagar, chicos, pero era la forma de garantizar de que la persona que estaba solicitando casarse con la chica fuera un varón, fuera un hombre. Porque un niño no genera recursos, ¿sí? Era como que, este es el dote que se pide por la hija. Es decir, se espera que sea una persona con medios o capacidad económica, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando está hablando aquí, este pasaje está hablando, se espera que hayas sido bautizado por la independencia económica. ¿Por qué? Porque este bautismo te da un salto en el desarrollo de tu hombría, que te hace capaz de asimilar otras responsabilidades, como por ejemplo el casarte, ¿sí? Porque el Génesis 2:24 que dice, y por eso el hombre dejará a su padre y su madre y se une a su mujer. Pero si no tienes este bautismo, no dejas a tu padre y a tu madre. ¿Sí? No tienes cómo dejarlos. Todo sigues dependiente. Y tú ves a Jesús también bautizado por este bautismo. Él comenzó su ministerio. Y dime, ¿dependía de su mamá o sus hermanos? Él estuvo solo. Se pudo ir de su casa con toda libertad porque él ya era independiente económicamente. Sabía cómo solventarse, cómo proveerse a sí mismo. Bautismo de la independencia económica. El otro bautismo es el bautismo de la obediencia por convicción. Porque una vez independiente, se prueba qué tipo de persona eres tú. Puede que decidas ya con la independencia. O sea, no, imagínate, eres independiente, ya eres mayor de edad, ya no estás bajo la tutela de tus papás, y ya eres económicamente independiente. Eso te da un montón de libertad y de poder para ti mismo. Y es, ¿qué vas a hacer con eso? Tú puedes ser que te decidas destramparte o vivir una vida en obediencia a Dios viviendo sabiamente. Eso es lo que va a estar en juego. Sí. Oye, yo soy libre. Ya no tengo que obedecer a mis papás. Puedo hacer lo que yo quiera. Yo tengo medios económicos. Wow, tengo poder para poder hacer cosas. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer con eso? Viene ahí donde entra en acción el bautismo de la obediencia por convicción. Antes obedecías a tus papás porque ellos estaban detrás de ti y te corregían. Sí. Pero ahora, ¿tendrás la suficiente hombría para hacer lo que es correcto sin que nadie esté detrás de ti? Jesús se independizó, dejó la casa de sus padres. Él era económicamente independiente. No dependía de nadie más. Él se proveía a sí mismo. ¿Y te acuerdas qué fue lo primero que hizo Jesús? ¿Alguien se acuerda? La sinagoga. No, no fue la sinagoga. Una de las primeras cosas que hizo Jesús? Se bautizó, chicos. ¿Se acuerdan? Mateo 3, del 13 al 17 dice, luego Jesús fue a Galilea, al río Jordán, para que Juan lo bautizara, pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Yo soy el que necesito que tú me bautices, dijo Juan. Entonces, ¿por qué vienes tú a mí? Pero Jesús le dijo, así debe hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Ya estaba independiente y ahora sí, por mí mismo, por voluntad propia, decido vivir en obediencia a Dios. No iba a vivir para desenfrenarme y demás. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? ¿Te acuerdas? El hijo pródigo, oye, ya soy mayor de edad, ya tengo medios económicos, ¿y qué voy a hacer? Vivir la vida loca. Órale. Si tú vas a ser varón, un hombre que tiene la hombría desarrollada en ese sentido, tú tienes que saber que tu mayoría de edad, tu capacidad de tomar decisiones por ti mismo sin depender de tus papás y tus medios económicos, no es para que hagas lo que tú quieras, sino para que vivas en sumisión a Dios haciendo su voluntad, en obediencia. Mi papá me decía de niño, porque siempre quería hacer arreglos en la casa, en el caso de mi papá, me decía, cuando tengas tu casa vas a hacer lo que tú quieras. Tal, ya crecí, tuve la casa, y eso me dice, haces lo que yo diga. Ah, Señor,
¿sí? Se trata de aprender a vivir en obediencia a Él. ¿Sí? Um, ¿Tú qué define qué vas a hacer con tu nuevo poder? ¿Cómo vas a vivir? ¿Sí? Si decides vivir en desobediencia, viviendo una vida, como dice la canción La vida loca, tu hombría se ve mermada. No tienes la capacidad para hacer lo correcto por ti mismo. El otro bautismo es el bautismo de la responsabilidad personal, el bautismo de la misión. ¿Qué vas a hacer con tu nueva libertad? Un varón desarrollado adquiere responsabilidades. Oye, tengo libertad, tengo poder, tengo medios económicos. ¿Qué voy a hacer con ello? Lo que se espera es que adquiera responsabilidades. Esta es la única manera, y la única manera de obtener y ejercer autoridad, chicos, es por medio de adquirir responsabilidades. Sí. Pues, de hecho, la autoridad fue dada para el servicio en amor. ¿Te acuerdas lo que dice Gálatas 5:13? Dice, pues ustedes, mis amados hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. Oye, ya eres mayor de edad, ya eres libre. ¿Qué voy a hacer con esa libertad? Y Dios dice, pero no usen esta libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. ¿Entonces por qué la libertad? Para el servicio. Oye, ¿eso me verdad? ¿Qué voy a hacer? Debo adquirir responsabilidades. Ese es el otro bautismo por el cual tienes que pasar en la transición a la hombría. Sí. Servir donde haya necesidad. Sí. ¿Te acuerdas a Jesús cuando, en Mateo capítulo 9, cuando dice que vio a las ovejas, a las multitudes como ovejas sin pastor, y se compadeció de ellas? Dice, hey, hay mucha necesidad, pidan por obreros. Hechos 20, el 34, 35 dice Pablo, ustedes mismos saben cómo en estas manos se han ocupado de mis propias necesidades y de los demás compañeros. Con mi ejemplo, les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús. Hay más dicha en dar que en recibir. Fíjate. El bautismo de la mayoría de edad y de la independencia económica te dan mucho poder. Y es, ¿qué vas a hacer con esa libertad ahora? Aquí te dice, hey, atiende las necesidades de tu alrededor. Sí. ¿Qué necesidades hay? Si no asumes responsabilidades, te quedas estancado en el desarrollo de tu hombría. Porque no se trata de que vivas para ti mismo. Puede ser, oye, pues el Señor me dio el don de celibato, no me quiero casarme. Pablo decía que mejor que no te cases. Que si te casas vas a tener sufrimiento. Sí. Pero eso no te exenta, no es para que vivas para ti mismo. Pablo decía que, oye, prefiero que vivas soltero abocado a las cosas de Dios. O sea, no sin hacer nada, sino asumiendo responsabilidades, que hay muchas necesidades en el cuerpo de Cristo. Y la idea es que asumieras algunas de ellas. Jesús dijo en Lucas 4, 18 al 19, por cuanto el Espíritu de Dios está sobre mí, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Fíjate, recibe el Señor su libertad y el poder, y es para que ponerme a servir en la obra de Dios. Adquiero responsabilidades. Otra responsabilidad que puedes adquirir es la de formar una familia. La idea es que se pongan demandas sobre tu potencial, sobre el que tienes. Porque si te quedas estancado viviendo para ti mismo, tu hombría se queda estancada. Génesis 2, 24, por eso el hombre deja a su padre y madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. O sea, dejas a tus padres, te vuelves independiente, eres libre, pero para adquirir responsabilidades, ahora tienes una esposa e hijos que cuidar y que atender. Ese es un paso a la hombría que se espera que des. ¿Sí? Por eso dice 1 Corintios 11:3, ahora quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es la cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Y cuando habla de cabeza está hablando de, no solamente de una persona que tú diriges, sino quien cuidas y proteges. Como dice Jesús, nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia. Hablando de ese cuidado y esa atención de las personas que tienes a tu cargo como autoridad. Pablo, por ejemplo, ¿se casó? No. Sí. No, y si se hubiera casado no le hubieran aguantado el paso. Muy apenas sus colegas y muchos de ellos se rajaban, imagínense. Pero Pablo, aunque no se casó, no adquirió esa responsabilidad. Él adquirió como responsabilidad las iglesias.
Pero 2 Corintios 11, 28 dice Pablo que además de todo esto, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. Él estaba a cargo de que todas las iglesias estuvieran bien espiritualmente, trabajando como debe ser, sin problemáticas y resolviendo y apagando los fuegos y eso. Él estaba adquiriendo responsabilidades. Mire, dice Pablo en 2 Corintios 12, del 14 al 15. Miren que por tercera vez estoy listo para visitarlos. No les seré una carga, pues no me interesa lo que ustedes tienen, sino lo que ustedes son. Después de todos, no son los hijos los que deben honrar a los padres, sino los padres, no son los hijos los que deben ahorrar para los padres, sino los padres para los hijos. Así que de buena gana gastaré todo lo que tengo, hasta yo mismo me desgastaré por ustedes. Hablando de, ¿soy libre? Sí, pero para adquirir responsables, para servir a mi prójimo. Si no basas por el bautismo de la responsabilidad, tu hombría se ve menoscabada. ¿Qué responsabilidad estás adoptando? Hay varones que le sacan el matrimonio porque no quieren el peso de responsabilidad que eso implica. ¿Por qué? Porque se requiere ejercer valentía, se requiere esforzarte en la fe y demás para poder adquirir ese peso de responsabilidad. Y es ahí donde Dios no nos deja solos como varones, nos ayuda. El otro bautismo es el bautismo del propósito. Sí, porque no solamente debes adquirir responsabilidades, es hacia dónde te diriges con esas responsabilidades. El varón tiene que tener una dirección para su vida y su ministerio, chicos. Una visión que alcanzar. Su nivel de hombría aumenta al pasar este bautismo. Porque ves, oye, perfecto, ya adquiriste la responsabilidad de tu familia. ¿A dónde se dirigen como familia? Ya adquiriste la responsabilidad de la iglesia. ¿A dónde se dirigen como iglesia? Parte de la función del varón es no solamente adquirir responsabilidades y servir, sino servir con una dirección. ¿A dónde nos dirigimos? Jesús nos ponía y puso a la iglesia y a sus discípulos una dirección clara en cuanto a cómo encaminarse. ¿Se acuerdan? Mateo del 5 al 6 te habla de que mandó a sus discípulos a predicar, les pone la visión clara. Primero, evangelicemos a todo el pueblo de Israel. No vayan por caminos gentiles. ¿Sí? O Marcos 1:38, Jesús llega. ¿Sabes qué? Mi cometido es alcanzar y evangelizar a todas las aldeas aquí circunvecinas. O ya cuando murió por nosotros en la cruz y resucitó, ya que terminó de evangelizar al pueblo judío, que les da una visión clara a la iglesia, les dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Una visión suficientemente amplia y dirigida para poder encaminar nuestros esfuerzos. Hechos 1:8 lo reitera cuando dice que cuando el Espíritu de Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y me serán testigos tanto en Jerusalén, tanto en Judea, Samaria, hasta los últimos de la tierra. ¿Por qué? Porque el varón tiene que tener una dirección clara de propósito. ¿Qué es lo que tengo que alcanzar? No solamente cuáles son mis responsabilidades, sino a dónde me dirijo en esas responsabilidades. Pablo, ¿sabías que era el apóstol de los gentiles? ¿Cuál era su visión, Pablo? ¿Qué quiere alcanzar, Pablo? Llegar a César. Llegar a César. Y Evangelizar a los gentiles, a los no judíos. fíjate la visión de Pablo, lo pone en Romanos 15, del 19 al 22. Fíjate. La visión de Pablo ministerialmente, no solo ya sabe su responsabilidad, compartir el evangelio. Su visión era esta. Así que habiendo comenzado en Jerusalén, he completado la proclamación del evangelio de Cristo por todas partes hasta la región de Iliria. En efecto, mi propósito ha sido predicar el evangelio donde Cristo no ha sido conocido, para no edificar sobre fundamento ajeno. ¿Qué tenía? Propósito claro es, ¿dónde no se predica el evangelio? Aquí, ahí voy. ¿Sí? Dice, más bien, como está escrito, los que nunca habían recibido noticia de él lo verán y entenderán los que nunca habían oído hablar de él. Ese trabajo es lo que muchas veces me han pedido ir a visitarlos. Fíjate, Roma ya era un lugar evangelizado, chicos. De hecho, Roma fue convertido o se llevó al evangelio por uno de los discípulos de Pablo. Y Pablo, en la visión que tenía, en la dirección que tenía, decía, ya está evangelizado ahí, ahorita no voy a ir ahí, voy a ir donde falta. Veía el mapa, y voy acá. Y ya que terminó de evangelizar todas las partes que faltaban por evangelizar, dice, ahora sí, ya puedo ir a Roma camino a España. ¿Me explico? Porque el varón no solamente adquiere responsabilidades, marca dirección a esas responsabilidades. Ok, ya sabes, tiene la responsabilidad de compartir, pero ¿cuál es la dirección? ¿A dónde nos dirigimos con esto? ¿Cuál es el rumbo que se va a tomar en eso?
Y tienes que saber cuál es el propósito. Tienes que tener una visión personal a alcanzar. Es el bautismo del propósito. Luego también el bautismo de la soledad, chicos. Los varones muchas veces tienen que pararse solos para hacer lo que es correcto. En su tarea, en sus decisiones, en la dirección que toman. Tienes que pasar por episodios de soledad. Donde tal vez estás rodeado de gente, pero nadie te comprende, nadie sabe tu situación y estás solo en ese sentido. Jesús experimentó soledad. ¿Tú crees que Jesús inmediatamente comenzó con los 12 discípulos? Era, pues, esta es la visión y pues solo, ¿sí? Con o sin ayuda. Tú ves Lucas 4, compartiendo, yendo a sinagogas, evangelizando, ministrando, sanando y demás, él solo, antes de que llamara a sus discípulos. En la torre. Porque el varón tiene que estar dispuesto a pasar esos tiempos de soledad. Y esos tiempos de soledad, a veces hay etapas. Jesús, cuando ya al final de su ministerio, le advirtió a los discípulos, ustedes me van a volver a dejar solo. Pero no estoy solo. Sabía cómo quedar solo, sabía cómo lidiar con la soledad. David pasaba tiempo de soledad. ¿Tú crees que el trabajo de pastor es muy acá, muy socialitos y demás? Es tú y los animalitos. Sí. Y para de contar. Y es noches enteras ahí tú solo y demás. Porque el hombre necesita ese tiempo de soledad. O cuando huyó de Saúl, ¿qué pasó con David? ¿Se fue a la cueva? ¿Él solo? Estaba él solo contra todo el sistema que estaba en contra de él. Y lo mismo pasó cuando Dios creó a Adán. Lo hizo y estaba solo. Él y Dios. Sí. Va a haber episodios, como varón, donde vas a tener que pasar por ese episodio. Y son cruciales porque si no aprendes a pararte tú solo de forma independiente al resto, no vas a poder ser esa fortaleza que se requiere para que la gente se pueda apoyar en ti. No sé si me explico. Sí. Es, oye, ya sé cómo pararme yo solo en medio de estas situaciones y demás. He aprendido a estar solo, con o sin ayuda. Porque si tú estás apoyándote de alguien más o de algo más y colapsa, tú colapsas con ello. Sí. Por eso Jesús, oye, ya teniendo la experiencia, el cáliz de estar solo, por eso, si iban de discípulos, era para él no el problema. Comencé solo, sí, y puedo volver a estar solo. El otro bautismo, chicos, es el bautismo del desencanto y del desamor. Crucial. ¿Han estado enamorados los varones? ¿Te has sentido que, estoy... Y de repente, pues nomás no se da. Nomás no cuaja el asunto. Nos hace el arroz. Ese bautismo lo vivieron varias personas y se espera que tú lo vivas, digo, en algún punto. ¿Sí? Jesús, por ejemplo, vino a desposar a un pueblo, sí sabes, ¿verdad? Jesús vino a desposar a un pueblo que lo rechazó. Dice Jesús en Juan 5, del 39 al 40, Jesús decía, ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que en ellas les dan vida eterna, pero las escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esta vida. ¿Te ha pasado? A mí, obviamente, yo no sabía no sabía que tenía que ser bautizado por este bautismo. Y estaba empelotado por una chica. Sí. Pero era amor imposible. Sí. Y era como que suplicándole que, oye, tratando de conquistarle y demás, pero pues nomás no venía a mí. Van a decirle este pasaje, oye, ¿las escrituras hablan de mí? No, pero, no tal cual. Pero de esas veces que te dices, oye, tratas de convencer a la chica de que, oye, soy lo que te conviene. De hecho, Jesús, fíjate cómo se hablaba a sí mismo, hablando al pueblo de Israel, a quien fue llamado a desposar, en Mateo 12, del 41 al 42. Los habitantes de Nínive se levantarán en juicio contra esta generación y le condenarán porque se arrepintieron de escuchar la predicación de Jonás. Y aquí tienen ustedes a uno más grande que Jonás. La reina del sur se levantará en el juicio y condenará a esta generación porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí tienen a ustedes a uno más grande que Salomón. O sea, le está diciendo, de lo que te estás perdiendo. Sí. Y Romanos 10, 21 dice, en cambio con respecto a Israel dice, todo el día extendí mis manos hacia un pueblo desobediente y rebelde. El dolor
del desamor, chicos. Donde, o sea, te clavaste en una relación, en una situación sentimental y parece que no lo vas a sobrevivir. Jesús tuvo que recuperarse. Hasta lloró sobre Israel, ¿te acuerdas? Cuando iba a entrar el pueblo a Jerusalén. Estaba llorando por el pueblo a quien él fue llamado a desposar y que lo rechazó. Jesús tuvo que hacer a un lado al pueblo de Israel y desposarse de una gentil, chicos. Ok, ¿no quieres? Ok, vamos a buscar a otro pueblo. Sí. Pero tuvo que superar eso. Y tuvo que tomar decisiones así de, ok, ¿somos platos de una mesa los gentiles? Sí, chicos. Gracias a Dios por el rechazo de Israel al Mesías. Tienes a David también, oye, ¿te imaginas David, su primer amor? Le dicen, estaba de jovenzuelo David, y le dicen, oye, pues la hija de Saúl anda por ti. Está Mical, ¿se acuerdan? Oye, la hija de... No, pues... Era hija del rey y estaba re chula la chica, sí. Y tenía lana con qué verse para verse bien. Entonces... Oye, y persuaden a David, oye, su primer amor, empiezan ahí el coqueteo y el noviazgo y tal cosa. Le dice, oye, pues nada más pide 100 prepucios de filisteos. 100. Venga, órale. Y David mató 200 hombres, órale. Venga, aquí va con ¿cuánto? The currency. Para el menudo. Para el menudo. Dice, y se trajo David los prepucios y se los entregó a todos al rey, a fin de hacerse yerno del rey, y Saúl le dio a su hija Mical por mujer. Su primer amor, chicos. Y le duró muy poco. ¿Te acuerdas qué pasó con Mical? ¿Qué pasó? Quedó estéril por burlarse de No. Ok, les platico. David tuvo que huir porque Saúl lo quería matar, ¿se acuerdan? Y tuvo que dejar su casa, su esposa y todo. Y el canijo de su papá, el papá de Mical, ¿sí? El rey, dice, entregó Mical a otro tipo. ¿Te imaginas la telenovela? Dice, Saúl, por su parte, había entregado a su hija Mical, esposa de David, a Paltiel, hijo de Lais, oriundo de Galín. Imagínate, él solo y demás, y ahora sin el amor de su vida. No. Qué gacho, ¿no? Pero David tuvo que recuperarse de eso, chicos. ¿Qué pasó con Sansón? Por no haberse considerado en el área sentimental. ¿Qué pasó con Sansón? ¿Te acuerdas de Sansón? O sea, oye, pasó algo similar con Sansón, chicos. ¿Te acuerdas? Sansón se desposó y luego se encuentra que el papá de su esposa le entrega su esposa a otro filisteo. Dice, pasado algún tiempo durante la cosecha de trigo, Sansón tomó un cabrito y fue a visitar a su esposa. Voy a la habitación de mi esposa, dijo él. Pero el padre de ella no le permitió entrar, sino que le dijo, yo estaba tan seguro que la odiabas que se la di a tu amigo. O sea, la chava por la que estaba dispuesto, o sea, ¿se acuerdan que el papá se estaban tratando de persuadirle que no te cases con ella? Además, que no hay chicas en Israel con el cual puedas casar. No, yo quiero a ella. Estaba su primer amor. Y su suegro le dio a su esposa a otro tipo. Sí. Y le dice, ¿pero acaso no es más atractiva su hermana mayor? Tómala para ti en lugar de la mayor. Sansón replicó, esta vez sí que no respondo por el daño que les cause a los filisteos. Y causó estragos. Porque no sabía cómo lidiar no podía superar la ruptura sentimental, chicos. ¿Qué es lo que sucede? También sucedió una problemática con Salomón. Salomón no sabía cómo controlar sus emociones, sus sentimientos, y se hizo de 1000 mujeres, chicos. 700 esposas, 300 concubinas. Pero sin necesidad no puede Pues se casaba con No, eso...
Me pregunten cómo lo hacía, chicos. Sí, eso es de sabios. ¿Qué más? No sabía decir que no. Pero por causa de no saber controlar sus emociones, fue desviado por sus sentimientos de esas mujeres al culto a otros dioses. ¿Sí? Primera de Reyes 11, del 1 al 8, habla acerca de eso. ¿Por qué? ¿Qué pasa, chicos? Cuando no eres bautizado por el bautismo del desencanto, del desamor, cuando tus emociones no han sido circuncidadas, tú eres fácilmente controlado por ellas. Y puedes sucumbir a hacer locuras como lo hacía Sansón o a ser desviado como lo fue Salomón. Sí. Uno tiene que aprender a superar eso. Blindaje, sí. Donde pasas por el desamor y demás. Hay situaciones, llegan conmigo algunos varones y llegan, es que, o sea, terminé con mi novia y parece que nunca lo voy a superar y están así en la lona, así pensando que ya es el fin del mundo. Dices, es el bautismo por el cual tienes que bautizar. Sí, tienes que pasar. Tienes que pasar por eso. Tu corazón tiene que ser circuncidado. Tienes que aprender que hay vida más allá de las emociones. Tienes que aprender a controlar tus emociones y aprender a levantarte de eso. Tienes que aprender a controlar tus emociones y tomar decisiones correctas y no dejarte llevar por ellas. Es que la chica no sabe, o sea, es el amor de mi vida, bla, 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 y estás atorado, enfrascado en esa relación. Yo también lo que hacía, chicos, a mí, yo los comprendo. Yo estaba en la depre porque no podía tener el amor según yo, de mi vida. Es que es amor imposible, es amor en silencio y demás. Y el Señor tuvo que darme mis cachetadas o joloteras para que reaccionara, ¿sí? Y reaccioné. Y aprendí, o sea, si uno puede sobrevivir a esto, ¿sí? O sea, puedo tomar control de mis emociones. O sea, no puedo no dejarme guiar por las emociones, sino que puedo tomar dominios de ellas. Y es lo que Dios quiere que hagas, para que aprendas a tomar decisiones correctas. Si no, vas a hacer locuras como Salomón, o te vas a desviar como Sansón o como Salomón. Sí. Bautismo del desencanto y el desamor. Bautismo de la experiencia. Obviamente, una cosa es un varón que apenas comienza y otra cosa es un varón que ya tiene colmillos, chicos. Experiencia. Sí. Camino recorrido. Eso le añade valor a tu hombría. Tu nivel de hombría crece con la edad, pues ya no te chamaquean, chicos. Ya sabes cómo funcionan las cosas. Has visto, has experimentado y te han quitado lo ingenuo y lo inmaduro. Sí. Crucial, oye, ¿qué vale más? ¿Un chavo inexperto o un chavo ya experimentado? Pues obviamente se valora más la hombría de una persona por su experiencia, por el camino recorrido. Por eso Pablo decía en 1 Timoteo 3:6, hablando de a quién poner a cargo de la iglesia, decía, no un neófito. ¿Cómo que un neófito? No, no, no. Tienes que tener experiencia. Sí, porque si no vas a estupideces. Y va a quedar en el lazo en la condenación del diablo. ¿Por qué? Porque la experiencia añade valor a tu hombría. Sí. 1 Timoteo 3, de 4 a 5 decía, debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y obedezcan. Pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar a los de la iglesia? Fíjate cómo está hablando. Oye, ¿quiere tomar un cargo en la iglesia? ¿Cómo está su experiencia en la familia? ¿Sabe cómo criar a su familia? ¿Tiene experiencia en la crianza de sus propios hijos? Porque si no, pues no está calificado. Sí. De hecho, la Biblia menciona en Hebreos 5:8 acerca de Jesús. Dice, aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. O sea, tuvo experiencia. De hecho, en Deuteronomio 1, del 13 al 15, dice Moisés, hablando de los líderes que iba en los cuales se iba a apoyar, dice, designen de cada uno de su tribu a hombres sabios, inteligentes y experimentados para que sean sus jefes. Fíjate cómo dice, sabios, inteligentes y experimentados. ¿Tú crees que la experiencia es importante? Claro, conforme el varón va adquiriendo experiencia, se va viviendo más, su hombría adquiere más valor, chicos. Sí. El otro bautismo es el bautismo de las guerras o batallas ganadas. Tienes que tener batallas y guerras ganadas, chicos. Sí. No solo batallas físicas,
batallas de diversas índoles, batallas contra el pecado, contra adicciones, contra depresión, debilidades, situaciones difíciles, crisis, etcétera. Pero tiene que haber batallas que tú hayas vencido. Sí. Esto es indispensable para el desarrollo de tu hombría. Tienes que tener batallas ganadas en tu expediente. Apocalipsis 5 del 4 al 5. Fíjate cómo se realza la hombría de Jesús en este pasaje. Dice, yo lloraba, hablando el apóstol Juan, porque nadie podía abrir el rollo que tenía en las manos de Dios. Dice, yo lloraba porque no se encontraba nadie que fuera digno de abrir el rollo ni de examinar su contenido. Uno de los ancianos me dijo, deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí pudo abrir el rollo y sus 7 sellos. Wow. Él venció. 1 Samuel 17 del 34 al 37, fíjate lo que dice. Porque esta es la mega batalla que Jesús ganó. Pero hay batallas incluso pequeñas. Pero debes de tener esas victorias en tu moral. Dice David, le respondió a Saúl, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva a una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelte la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado a leones y osos, lo mismo puede hacer con este filisteo pagano porque está desafiando al ejército del Dios viviente. El Señor que me libró de las garras del león y del oso también me librará del poder del filisteo. Qué fuerte, ¿no? Esas batallas, chicos, son indispensables. Tienes que tener, oye, hay batallas, hay guerras, sí, sí hay batallas, hay guerras, y se espera que las tengas, y se espera que venzas en medio de ellas. Si no las vences, tu hombría va a ser menoscabada. Chicos, aquí. El otro es el bautismo de la fe. No supe si llamarle bautismo del riesgo, el peligro, la aventura, pero pongamos el bautismo de la fe. Sí. ¿Por qué es indispensable esto, chicos? El bautismo de la fe. La fe no se probara. El bautismo de la fe, chicos, la fe es el componente que te lleva a tomar riesgos, es el componente que desata la valentía, es el componente que te avienta a la aventura, la fe. Abraham y la tierra prometida, chicos, ¿se acuerdan? Hebreos 11:8 dice que por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. ¿Tú crees que se necesitaba fe? Era, oye, pues el Señor me dijo que fuera. Pero no sabes a dónde exactamente, nunca has visto ahí, nunca has ido ahí, ni nada. Pero es esa confianza en Dios lo que te lleva a tomar esas decisiones, esos riesgos. Lo que te lanza a la aventura. ¿Sí? Y lo que lleva a que la gente que te sigue pueda estar confiada porque estás tú confiado en Dios, quien te ha lanzado a esa aventura. ¿Te imaginas ahora cómo estaba el Señor? ¿Estás seguro, Abraham? Sí, el Señor me dijo esto. De hecho, Hebreos 11:27, por la fe salió de Egipto Israel Moisés sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Imagínate si Moisés hubiera claudicado en su fe, hubiera podido inspirar al pueblo de Israel en esa travesía a salir del pueblo de Egipto. No. O el episodio de Israel y los 2 espías, ¿se acuerdan? Fueron a indagar la tierra prometida y llegaron 10 con un reporte pésimo, que sí está fabulosa la tierra prometida, pero hay gigantes y hay unos retos impresionantes que no podremos vencer. Y los 2, Caleb y Josué, ¿se acuerdan que lo que dijo? Números 14 del 6 al 9 dice, 2 de los hombres que exploraron la tierra, Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, se rasgaron la ropa y dijeron a todo el pueblo de Israel, la tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo a esa tierra y nos la entregará. Es una tierra fértil donde fluye leche y miel. No se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esa tierra. Para nosotros es como una presa indefensa. Ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. No les tengan miedo. ¿Qué hubiera pasado si no hubieran tenido fe, chicos?
se hubieran unido a los lloriqueones restantes que estaban queriendo regresarse. Sí. ¿Te acuerdas de Jesús cuando estaban en la barca y los discípulos estaban paniqueados, temblando por la tormenta, pensando que iban a morir? Y Jesús, ¿qué onda con tu fe? Sí. ¿O te acuerdas de Jesús cuando los discípulos en Mateo 16, del 7 al 10, preocupados porque no tenían pan? Y Jesús tranquilo dice, ¿no te acuerdas de las cestas que multipliqué? ¿No te acuerdas de estas cómo se proveyó aquí y allá? O sea, ¿dónde está tu fe? Porque la gente, chicos, porque si no eres bautizado por ese espíritu de fe, tú no estás apto para ser cabeza, en el sentido de que la gente va a venir a ti para ánimo, para aliento. Y si te ven a ti paniqueado por tu falta de fe, vas a producir el mismo efecto que Saúl tenía. Te ven a ti paniqueado y todos se van a paniquear. ¿Tú crees por qué David crees que la Biblia habla, hay 2 capítulos que habla de los valientes de David? ¿Por qué crees? Solicito gente valiente. Porque él inspiraba esa valentía gracias a su fe, chicos. Hubo un episodio donde estaban todos lloriqueando y querían apedrear a David, y David se fortaleció en el Señor con su fe y se armó de valor para ir a la batalla. La fe, tienes que ser bautizado por eso. Va a haber episodios donde se va a poner a prueba y tienes que ser bautizado por eso, en el desarrollo de tu hombría. El otro bautismo es el bautismo de la prueba, de la tentación, donde se prueba tu integridad, tu lealtad. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que ha sido tentado de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Se prueba tu integridad, tu fidelidad. Por eso, 1 Timoteo 3:11 dice, hablando de los diáconos, que primero sean puestos a prueba y después, si no hay nada que reprocharles, que sirvan como diáconos. ¿Por qué? Porque la persona que va a estar a cargo, que va a ser cabeza, tiene que ser una persona confiable, en quien puedes descansar. Si no, hay que ponerle a alguien encima que lo supervise. ¿Sí me explico? Por eso los ministros, hablando Pablo, tratando de guardar siempre su buena reputación y la confianza que se había ganado ante las iglesias, dice Pablo en 2 Corintios 8, del 20 al 21. Viajamos juntos para evitar cualquier crítica por la manera en que administramos esta generosa ofrenda. Tenemos cuidado de ser honorables ante el Señor, pero también queremos que todos los demás vean que somos honorables. ¿Por qué? Porque si vas a ser cabeza, si vas a ser cabeza de tu hogar o un líder como varón, tienes que ser confiable. Pierden confianza en ti, todo tu liderazgo está en juego. Sí. ¿Te acuerdas, Pablo? Pedro, cuando no se yo fiel al Señor, cuando lo negó, Mateo 26:75. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y salió fuera y lloró amargamente. Dios va a poner situaciones donde se va a poner a prueba tu integridad, tu fidelidad a Él. Y tienes que saber que son pruebas que Dios está mandando para desarrollar tu hombría, para ver si estás listo para pasar al siguiente nivel de hombría. Tienes que pasar, oye, fallé, hay lugar para el arrepentimiento, hay lugar para la restauración, pero tienes que pasar, no se pueden saltar estas pruebas. Sí, este bautismo no se puede saltar. El otro bautismo es el bautismo del insulto, la calumnia y la desaprobación. Si vas a ser varón, cabeza del hogar y de donde el Señor te ponga, vas a tomar decisiones y vas a ser sumamente criticado. ¿Por qué lo haces? Porque lo hiciste. Y si no lo hiciste, porque no lo hiciste. Vas a ser criticado. Va a haber desaprobación. ¿Sí? No le vas a agradar a todo el mundo. Y tienes que saber cómo lidiar con eso. ¿Te acuerdas de Jesús por ser enviado a predicar al pueblo en Lucas 4, de 28 al 30? Empezó a hablar, cumpliendo su función y demás. Y pues no le agradó a la gente el mensaje. ¿Te acuerdas qué pasó con él? Lo agarraron y lo llevaron a las orillas del precipicio para tratar de matarlo, de aventarlo. O sea, gozaba Jesús de la desaprobación de la gente, chicos. En otro episodio, en Juan 8, del 49 del 48 al 49, dice, le dijeron a Jesús, samaritano endemoniado, replicó la gente. ¿No veníamos diciendo que estabas poseído por un demonio?
No, dijo Jesús, no tengo ningún demonio. Pues yo honro a mi Padre, en cambio ustedes me deshonran a mí. Le llamaban Belcebú, que le estaba poseído, etcétera, etcétera. Tienes que saber lidiar con la crítica. Si sucumbes ante la crítica o te para la crítica, reprobaste este bautismo. Es necesario que lo pases y lo pases victoriosamente en el desarrollo de la hombría. ¿Te acuerdas con David? También pasó esa misma situación. En 1 Samuel 22, del 7 al 8, a David le levantaban calumnias de que estaba tratando de levantar un complot para asesinar a Saúl. Saúl lo acusaba. Sí, sí. David decía a Saúl, ni siquiera se sienten lástima por mí. Imagínense, mi propio hijo incita al hijo de Isaí para que me mate, tal como me está tratando de hacer hoy mismo. Paranoicos, están levantando injurias. Es parte de. Pablo decía, si nos maldicen, bendecimos. Si nos persiguen, lo soportamos. Si nos calumnian, los tratamos con gentileza. Y tú como varón tienes que saber cómo lidiar con la crítica, con la calumnia, con la composición en ese sentido. El otro bautismo es el bautismo de la abnegación y el sacrificio personal. Esto, una cosa es servir al prójimo. Ya sabes, ya fuiste bautizado por el servicio, por el bautismo de la responsabilidad. Vives para servicio de otros. Una cosa es eso, chicos, pero otra cosa es llevarlo a nivel del sacrificio personal de abnegación, donde tu servicio te cuesta, llega a costarte. Y va a haber episodios donde el Señor te va a meter en ese bautismo donde, a su mecha, el desgaste físico, emocional o demás, está el costo muy alto. Y hay un nivel mayor de hombría cuando has sido bautizado con este bautismo, el de la abnegación, el sacrificio personal, por terceros o por una causa mayor que es la de Cristo. Tienes a Jesús. Sí, predicaba y demás y pagaba un precio, pero fíjate el precio que tuvo que pagar a la hora de morir por nosotros. Isaías 53, del 4 al 8, al 11. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones, aplastado por nuestros pecados, fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Al ser condenado injustamente se lo llevaron. Nadie le importó que muriera sin descendientes ni que le quitaran la vida a mitad del camino. Pero le hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal, fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida y en su mano el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Mediante su angustia. Tú ves este bautismo de la abnegación y sacrificio personal en Jesús cuando en las últimas horas, cuando entregó su vida. Lo ves con Pablo. Tú sabes cómo Pablo hablaba de sus dificultades, privaciones y calamidades en el servicio de la iglesia. Porque es lo que quiero que entiendas. Este bautismo es, ok, tú sirves al Señor, pero va a haber episodios donde va a ser muy difícil hacerlo. Donde, por ejemplo, mantener tu familia va a implicar a veces desgaste físico, desvelos, arduo trabajo. Donde lidiar o pastorear la iglesia va a implicar ayunos, desvelos, o sea, va a ser algo extenuante. Y el varón, cuando es bautizado por eso, adquiere una mayor hombría, chicos. Es como que, wow, paga el precio. Sí. Varones sacrificándose por su familia, por su iglesia, por su nación, pagando el precio del sacrificio de la abnegación. Es parte de lo que se espera. Y Dios en el desarrollo de la hombría te va a bautizar por eso. Va a haber episodios donde vas a tener que prolongar ese costo, ese sufrimiento. El otro bautismo es el bautismo del dolor y sufrimiento. Sorry, chicos. Es necesario en el camino de la hombría que sufras. Es
necesario, chicos. ¿Es en serio? Sí. Los veo con cara de aflicción. Hebreos 2, del 17 al 18. Por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo. Debido a que Él mismo ha pasado por los sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. El sufrimiento y el dolor, chicos, es necesario que lo pases para que tú estés capacitado de ayudar a otros. Pablo lo ponía de esta forma, 2 Corintios 1, del 3 al 7. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Pues así como participamos abundantemente de los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Si sufrimos, es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Y si somos consolados, es para que ustedes tengan el consuelo que les ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Firme es la esperanza que tenemos en cuanto a ustedes, porque sabemos que así como participan de nuestros sufrimientos, así también participan de nuestros consuelos. Fíjate cómo está hablando Pablo. Estamos siendo sufridos, pero es para poderlos consolar a ustedes. Y es lo que hace el sufrimiento. Y eso no es sufrimiento y dolor, nada más porque sí, es sufrimiento y dolor con su debido consuelo, con su debida victoria. Hay gente que sufre y se duele y se sumerge en la depresión y quieren... No estoy hablando de sufrimiento. Es sufrimiento que viene con el consuelo de Dios. Que sabes que te equipa. ¿Para qué? Para ayudar a otros. También el bautismo de la paciencia, chicos. ¿Por qué? Porque como le vas a tener que lidiar con la inmadurez de la gente que tienes a tu cargo. Sí. Jesús, ¿te acuerdas cuando estaba lidiando con la inmadurez de la gente incrédula a quien le estaba compartiendo el evangelio, que llegó un punto del colmo que dice Mateo 17? Gente corrupta y sin fe. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Uno tiene que generar esa paciencia. Sí. Jesús aquí estaba en medio del desgaste emocional, perdón. Pero no paraba con eso. Seguía sirviendo. Dice la Biblia acerca del sumo sacerdote, que es la persona que estaba en autoridad. Dice, todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres. Él mismo es nombrado para representar a su pueblo ante Dios y ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Puede tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está sujeto a las debilidades humanas. Fíjate cómo está hablando de que puede tratar con paciencia a los extraviados e ignorantes. Se requiere esa paciencia, chicos. Tienes a Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios 3, del 1 al 3, sabiendo lidiar con la inmadurez de la iglesia. Dice Pablo, no pude dirigirme a ustedes como espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche, porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía. Si tú no sabes cómo lidiar con la inmadurez de la gente, si no tienes paciencia, tú no los vas a llevar al desarrollo. Tú te vas a hacer de ellos. Y el líder tiene que saber cómo, tiene que pasar por ese bautismo de la paciencia para que esté capacitado para desarrollar a la gente. Porque cuando desarrollas gentes, lidias con la inmadurez de todos ellos. 1 Corintios 13, del 7 al 9, Pablo habla acerca de eso. Por eso tienes, oye, voy a ser jefe de familia. Vas a tener que lidiar con la inmadurez de tus hijos y también de tu esposa. Oye, vas a ser encargado de la iglesia, vas a tener que lidiar con la inmadurez de los bebés espirituales. Y lo mismo para todo. Requieres pasar por este bautismo. Y por último, el bautismo de la voluntad inquebrantable. ¿Te acuerdas? Este bautismo de la voluntad inquebrantable es el que te lleva a no mover tus convicciones y tus decisiones basado en manipulación o chantaje, sino por convicción propia. Indispensable para el varón. ¿Te acuerdas de la Sirofenicia que estaba clamando al Señor y le estaba insistiendo? Estaba, Señor, sana a mi hija, sana a mi hija. Señor, dame, no puedo darle de comer a los perrillos y descuidar a los hijos. Y es donde no cambies de convicción a menos que tengan un buen argumento,
una buena razón. ¿Te acuerdas que le respondió? Sí, señor, respondió la mujer, pero aún los perrillos comen debajo de la mesa las migajas que dejan los hijos. Jesús le dijo, por haberme respondido sí, pues sí, tranquila, el demonio ha salido de tu hija. O sea, dame sabiduría, convénceme, pero no voy a cambiar mi opinión por chantaje o nada más porque tú me lo estás diciendo. ¿Te acuerdas qué pasó con Saúl? Oye, fue enviado a matar a Miledec y a ese pueblo y no obedeció. Le preguntaron ahí, oye, ¿desobedeciste la orden de Dios? 1 Samuel 15:24 dice Saúl, he pecado, he quebrantado el mandato del Señor y tus instrucciones, porque los soldados me intimidaron y les hice caso. No tenía la voluntad firme, inquebrantable, determinación, era fácilmente manipulable. Estos bautismos, chicos, son típicos los procesos por los cuales todo varón tiene que pasar. No pasa, se le va restando hombría. Son como parches. No sé si alguien de aquí fue scouts. Que pasaban algunos retos y demás y les daban parches. O los militares que les ponen aquí las barras que van determinando los aumentos, los ascensos que van conquistando. Lo mismo pasa con esto. Tienes que pasar por eso en el desarrollo de la hombría. No pasas alguno, tu hombría se queda estancada en algún punto. Desarrollas todo esto y el Señor te desarrolla como un varón completo y perfecto. ¿Por qué es necesario esto, chicos? Por la expectativa que se tiene de ti como varón. Dice la Biblia en Proverbios 18:10, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Bueno, déjame decirte, esto aplica a ti también como su representante. Como cabeza del hogar, de la iglesia, del ministerio, a ti van a correr. A ti van a correr por consejo. Y si no fuiste bautizado por el bautismo de la sabiduría, digo, del conocimiento, ¿qué vas a dar? ¿Levantado será? No. Tú como cabeza, como líder, vienen contigo y buscan consejo, conocimiento. Tienes que ser bautizado por el bautismo de sabiduría, del conocimiento, de la experiencia. Oye, van a venir a ti por consuelo. Pero pues siempre viviste todo chido, bien, no pasaste por el bautismo de sufrimiento, ¿qué consuelo vas a dar? O sea, él llorando y demás y tú completamente ajeno. ¿Sí? O si pasaste tú también el sufrimiento y no recibiste consuelo, ni saber qué decirle. Van a venir a ti por ánimo. Pero ups, tú te saltaste el bautismo de la fe. El Señor te aventaba ciertas aventuras y demás y por miedo, pues no te aventaste. Entonces, oye, cuando se requiere que llegue a ti por ánimo y demás, tú estás también acobardado porque no fuiste bautizado por este bautismo. No tienes la experiencia del que hay en la fe. Oye, llegan a ti, van a correr a ti por provisión, pero ups, te saltaste el bautismo del oficio. O el sacrificio el bautismo del sacrificio y la abnegación. ¿Sí? Van a correr a ti por justicia. Luego, pero tú no sabes controlar tus emociones. Sí. No pasaste el bautismo del desencanto y del desamor. No sabes tomar decisiones correctas sin importar tus emociones. O el de la voluntad inquebrantable. Oye, van a venir a ti por descanso. Confía en ti. Han sido heridos por otras personas y demás, pero ¿quién confiar en alguien y reposar su alma en alguien que pueda confiar? Pero ups, no pasaste el bautismo de la prueba de tentación. No se puede confiar en ti, no hay lealtad de tu parte. Van a venir a ti por misericordia y compasión, pero ups, no pasaste el bautismo de la paciencia. Van a venir a ti por dirección, pero no pasaste el bautismo del propósito. ¿A dónde vamos? Yo no sé. Van a venir a ti por fortaleza, pero no pasaste el bautismo de la soledad. No pasaste el bautismo del insulto, la crítica y la calumnia. Van a venir a ti por inspiración, pero no pasaste el bautismo de las guerras y batallas ganadas. Van a venir a ti por ayuda, pero no pasaste el bautismo de la responsabilidad. No sabes cómo servir a otros. Van a venir a ti por protección, pero no pasaste el bautismo de la fe o de la abnegación. Van a venir por ti por instrucción. Esto
Es lo que se espera a ti como varón. A ti van a correr por esto. Por consejo, por consuelo, por ánimo, por provisión, por justicia, por descanso en su alma, por misericordia y compasión, por dirección, por fortaleza, por inspiración, por ayuda, por protección y por instrucción. A ti van a correr por esto. Y si no pasaste los procesos, no vas a poder dar esto. Esto es lo que se espera a ti como varón. Somos la parte fuerte que sostiene un edificio. Sí, las mujeres van y pueden desarrollar eso y se espera que lo desarrollen. Vamos a hablar de eso más adelante. Pero a ti particularmente se espera más todo esto. Porque a ti, como varón, como cabeza, se espera que puedas proveer todo esto. A ti van a correr por eso. Oramos. Amado Padre Celestial, gracias Señor. Porque es tu Espíritu Santo el que nos adopta, nos toma de la mano, Señor, y nos sumerge en diversos bautismos que nos encaminados a desarrollar nuestra hombría, Señor. Gracias, Señor, porque es un proceso que es dirigido por ti, Señor. Y queremos decirte, Señor, que queremos pasar ese proceso, Señor. Queremos ser hechos a la imagen y semejanza de Cristo, el varón perfecto, Señor. Perdónanos, Señor, si no nos hemos sometido o si hemos querido saltarnos algún proceso que tú has marcado para nuestra vida, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, a someternos a ellos, que no respinguemos, Padre, para que podamos ser esas personas fuertes, a quienes las personas pueden acudir por consuelo, por consejo, por ánimo, Señor, por inspiración, por descanso, Señor, por fortaleza. Oh, Señor, que podamos ser esas torres fuertes como tú lo eres, Señor, para nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús.